En el corazón de la experiencia humana, anidada en el silencio que sigue a la tragedia, y en el eco de un llanto solitario, reside una pregunta tan antigua como la conciencia misma. ¿Por qué sufren los justos? Es una interrogante que se eleva como un espectro sobre los campos de batalla, en los lechos de los enfermos y en los escombros de los desastres. Desafía la lógica más elemental de la fe, aquella que nos enseña a concebir un universo gobernado por una fuerza benevolente y todopoderosa. Si Dios es bueno, no desearía el sufrimiento de los inocentes. Si Dios es todopoderoso, podría prevenirlo. Sin embargo, el sufrimiento existe implacable y a menudo incomprensible, abriendo una grieta profunda en la teología y sembrando la duda en el alma del creyente. Esta paradoja, este aparente cortocircuito en la justicia divina, ha sido el motor de innumerables debates filosóficos y teológicos. Es el nudo gordiano de la fe. ¿Cómo reconciliar la imagen de un creador amoroso con la realidad de un niño que padece una enfermedad cruel? ¿Cómo entender la prosperidad de los malvados mientras hombres y mujeres de bien son aplastados por la desdicha? La respuesta fácil, la que susurra que el sufrimiento es siempre un castigo por un pecado oculto, se desmorona ante la evidencia de la inocencia afligida. El silencio de los cielos ante esta pregunta es para muchos el más ensordecedor de los ruidos, un vacío que amenaza con consumir la esperanza y reducir la fe a una simple transacción comercial. Yo te adoro, tú me proteges. Pero ¿qué ocurre cuando la protección cesa y la adoración es puesta a prueba en el crisol del dolor más absoluto? Es en este vasto desierto de incertidumbre, donde emerge una figura, un arquetipo cuya vida se convertirá en el escenario de esta pregunta eterna. En la lejana tierra de Uz, un lugar situado en los márgenes de la historia conocida, habitaba un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos como sinónimo de paciencia y fe inquebrantable: Job. La crónica sagrada no escatima en detalles para presentárnoslo no como un hombre común, sino como la encarnación misma de la rectitud. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No se trataba de una perfección sin pecado, sino de una integridad total, una vida en completa armonía con su conciencia y su Creador. La vida de Job era un testimonio visible de la bendición divina, la prueba irrefutable, según la sabiduría de su tiempo, de que la justicia y la piedad eran recompensadas en la tierra. Su riqueza era legendaria: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Poseía una multitud de siervos, y sus posesiones se extendían por la región, convirtiéndolo en el hombre más grande de todos los orientales. Su prosperidad no era un fin en sí misma, sino el reflejo externo de su orden interno. Su familia era la corona de su felicidad: 7 hijos y 3 hijas que vivían en comunión y celebraban la vida con banquetes en sus hogares. Job, en su piedad meticulosa, se levantaba de mañana después de cada fiesta y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, pensando: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera procedía continuamente, cuidando el bienestar espiritual de su casa con la misma diligencia con que administraba sus rebaños. La vida de Job era un salmo, una sinfonía perfectamente orquestada de devoción, bendición y paz. Era el hombre que lo tenía todo, porque ante los ojos del mundo se lo merecía todo. Pero la historia de Job no es simplemente la crónica de un hombre bueno que sufre una tragedia. Es mucho más. Su vida está a punto de convertirse en el estrado de un juicio cósmico, una sala de audiencias celestial, donde no se juzgará al hombre, sino al motivo mismo de la fe. La pregunta que se planteará en las alturas no será: si Job es justo, eso es un hecho establecido, sino ¿por qué es justo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Es su piedad un mero cálculo, una inversión espiritual que espera dividendos de prosperidad y protección? ¿O es su fe un acto de amor puro, una devoción incondicional que existiría incluso en la ausencia de toda recompensa? Esta es la cuestión fundamental que pende sobre su historia. La existencia de Job hasta ahora
un modelo de la teología de la retribución. El bien es premiado, el mal es castigado. Se transformará en un campo de pruebas. Sin saberlo, Job se convierte en el protagonista de un profundo drama teológico, un experimento divino para sondear las profundidades de la lealtad humana. Su integridad, su familia, su riqueza y su propia salud serán despojados capa por capa como las hojas de una cebolla para ver qué queda en el núcleo. ¿Quedará un corazón amargado que maldice a un Dios que ha roto su pacto? ¿O quedará una fe purificada, una confianza que trasciende la lógica de la recompensa y el castigo, y que se aferra a Dios no por lo que da, sino por lo que Él es? La tierra de Uz está a punto de convertirse en el escenario de la prueba más grande jamás concebida. Y la vida de un solo hombre servirá como el texto en el que se debatirá el significado último de la relación entre la humanidad y su Creador. Otro día advino en la cronología de lo eterno, un día en que los hijos de Dios, aquellas entidades celestiales cuyo propósito escapa a la comprensión mortal, vinieron de nuevo a presentarse delante del Señor. Y entre ellos, como una sombra disonante en medio de la luz, se presentó también Satanás el acusador, el cínico celestial, cuya función era recorrer la tierra y poner a prueba la autenticidad de la virtud humana. La corte celestial estaba en sesión, y el tema de conversación una vez más giraría en torno al hombre de Uz. El Señor, con una mezcla de orgullo divino y conocimiento previo, interpeló al acusador: ¿De dónde vienes? La respuesta de Satanás fue la de un errante, un observador incansable de las flaquezas del mundo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, el Señor lanzó el guante señalando a su siervo como un faro de integridad en medio de la oscuridad, que el acusador tanto parecía disfrutar. ¿No has considerado a mi siervo Job?, preguntó Dios, y en su voz resonaba la confianza en su creación. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Era una afirmación rotunda, una declaración del valor intrínseco de la fe de Job. Pero Satanás, cuya misma esencia era la duda, replicó con una pregunta cargada de veneno, una pregunta que pretendía reducir la fe a un mero contrato de beneficios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? El argumento del acusador era tan simple como devastador. Acusó a la fe de Job de ser un producto de su entorno, un castillo construido sobre los cimientos de la prosperidad. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?, argumentó Satanás, pintando a Dios como un protector que había sobornado la lealtad de su siervo. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. La piedad de Job, según esta visión, no era más que gratitud por los beneficios recibidos. La verdadera prueba, el ácido que revelaría la verdadera naturaleza de su devoción, sería retirar ese muro protector. Con una confianza maliciosa, Satanás lanzó su desafío final. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La apuesta estaba sobre la mesa. La integridad de Job y, por extensión, la naturaleza de la fe humana estaba en juego. El Señor, con una soberanía que trascendía la provocación, aceptó los términos. Concedió el permiso, pero estableció un límite inviolable. «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano», declaró. «Solamente no pongas tu mano sobre él». Y habiendo recibido la autoridad para desatar la calamidad, Satanás salió de la presencia del Señor, una fuerza de destrucción a punto de ser liberada sobre un hombre justo e inconsciente. La tragedia, cuando llegó, no lo hizo como una llovizna, sino como un diluvio, una sucesión de olas de miseria tan rápidas y brutales que no dejaban tiempo para respirar ni para procesar el golpe anterior antes de que llegara el siguiente. El día comenzó con la normalidad de la bendición. Los hijos y las hijas de Job comían y bebían vino en la casa de su hermano primogénito, una escena de paz y prosperidad familiar. Job, mientras tanto, supervisaba sus asuntos, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Fue entonces cuando llegó el primer mensajero con el polvo del camino en sus ropas y el pánico en sus ojos.
Estaban los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, balbuceó, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. Aún no había terminado de hablar cuando un segundo mensajero irrumpió en la escena, su rostro marcado por un terror sobrenatural. Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva. La calamidad escalaba pasando de la malicia humana a un aparente acto de furia divina. Y sin pausa llegó el tercero, trayendo noticias de una incursión militar organizada. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. En cuestión de minutos, la vasta riqueza de Job, el símbolo de su estatus y de la bendición de Dios, había sido aniquilada. Pero el golpe final, el más cruel y devastador, estaba aún por llegar. Mientras el tercer mensajero todavía hablaba, entró el cuarto, su rostro una máscara de dolor indescriptible. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, dijo con la voz quebrada. Y vino un gran viento del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y solamente escapé yo para darte la nueva. 10 hijos, 10 vidas. El futuro de su linaje borrado en un instante. Ante la avalancha de dolor, Job se levantó. Su primera reacción fue la de un doliente, un hombre cuyo mundo acababa de ser destrozado. Rasgó su manto, un gesto de profunda angustia. Rasuró su cabeza, un signo de luto y humillación. Su cuerpo temblaba con la magnitud de su pérdida. El acusador celestial observaba esperando la blasfemia, la acusación airada contra el Dios que había permitido tal devastación. Pero entonces, Job hizo lo impensable. Se postró en tierra, no para maldecir el suelo que había tragado a sus hijos, ni para alzar el puño contra el cielo silencioso. Se postró en tierra y adoró. Y de sus labios brotaron las palabras que sellarían su victoria en esta primera prueba, palabras que se convertirían en un himno de fe resiliente para las generaciones venideras. Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. La crónica concluye con una afirmación que fue una refutación directa al desafío de Satanás. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El acusador había perdido la primera batalla. La fe de Job era más profunda que sus posesiones y su familia. Pero la prueba no había terminado. Una vez más, la corte celestial se reunió y Satanás se presentó de nuevo ante el Señor. La conversación reanudó su curso anterior. Dios, señalando la victoria de su siervo, dijo al acusador: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? La fidelidad de Job brillaba aún más intensamente en medio de sus ruinas, pero el cinismo de Satanás era inagotable. Desestimó la victoria de Job, argumentando que la prueba no había sido lo suficientemente profunda. Introdujo un nuevo proverbio, una máxima de egoísmo fundamental: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. La primera prueba, según él, solo había tocado las posesiones externas de Job. Para revelar su verdadero corazón, el ataque debía ser personal, directo a su carne y a sus huesos. Pero extiende tu mano, ahora desafió de nuevo Satanás, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y de nuevo, el Señor concedió el permiso confiando en la resiliencia de su siervo, pero estableciendo un límite final y absoluto. He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. La aflicción que siguió fue inmediata y total. Satanás hirió a Job con una sarna maligna, una enfermedad purulenta y dolorosa, que cubrió su cuerpo desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza.
El hombre que una vez fue el más grande de los orientales, ahora era una figura de miseria abyecta. Despojado de su hogar, se sentaba entre las cenizas en el vertedero de la ciudad, un paria social. Su único consuelo era un trozo de teja, un tiesto con el que se rascaba la piel torturada en un vano intento de aliviar el tormento incesante. Su cuerpo, antes un templo de salud, era ahora un mapa de su sufrimiento. Fue en este estado de degradación absoluta que se le acercó la persona más íntima a su esposa, ella que había compartido su prosperidad y ahora compartía su ruina. Habiendo perdido también a sus 10 hijos, había llegado al límite de su resistencia. Su fe se había hecho añicos contra las rocas de la tragedia. Mirando a su marido, una figura patética cubierta de llagas, le espetó con una mezcla de amargura y desesperación: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Era la voz de la tentación en su forma más íntima y dolorosa. El susurro de que la fe ante tal sufrimiento era una locura, una necedad. Le ofrecía una salida, una blasfemia final y el olvido de la muerte. Pero Job, incluso en su agonía, se mantuvo firme. La miró no con ira, sino con una profunda tristeza y una claridad teológica asombrosa. «Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado», le respondió. Y luego pronunció la pregunta que sostenía toda su cosmovisión: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. Una vez más aceptó su destino de la mano de Dios, sin comprenderlo pero sin rebelarse. Y la crónica concluye de nuevo: en todo esto no pecó Job con sus labios. La noticia de la catástrofe de Job viajó por las rutas de caravanas y los susurros del desierto, llegando a oídos de sus 3 amigos hombres de sabiduría y renombre: Elifaz de Temán-Bildad, de Súa y Zofar de Naamat. Al enterarse de la magnitud del mal que le había sobrevenido, concertaron una cita para ir juntos a condolerse de él y a consolarle. Eran hombres que operaban bajo la misma teología que había gobernado la vida de Job, la creencia de que Dios es justo y, por lo tanto, el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Llegaron con el propósito de ofrecer consuelo, pero lo que encontraron los dejó sin palabras. Cuando alzaron los ojos desde lejos, la figura sentada en las cenizas era tan deforme y estaba tan consumida por la enfermedad que no lo reconocieron. Y cuando finalmente se dieron cuenta de que aquel despojo humano era su amigo el poderoso y venerable Job, su reacción fue de un dolor visceral. Clamaron a gran voz y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y lanzaron polvo al aire sobre sus cabezas, cubriéndose de la misma ceniza que envolvía a su amigo. Entonces se sentaron con él en el suelo en un círculo de duelo silencioso. Durante 7 días y 7 noches permanecieron a su lado. Ninguno de ellos pronunció una sola palabra. El silencio era su única respuesta posible ante un dolor que excedía toda explicación y todo consuelo. Veían que su sufrimiento era tan inmenso, tan abrumador, que cualquier palabra habría sido una trivialidad, una ofensa. Este silencio inicial fue el mayor acto de compasión que pudieron ofrecer, un reconocimiento tácito de que estaban ante un misterio de aflicción que superaba su entendimiento. Se sentaron en el polvo compartiendo su miseria en una comunión de luto mudo. Pero este silencio pesado y preñado de preguntas sin formular no podía durar para siempre. Estaba destinado a ser roto no por las palabras de consuelo de los amigos, sino por el grito de un alma torturada, que finalmente desataría su lamento, dando comienzo a un debate que exploraría las profundidades más oscuras del sufrimiento y la justicia divina. Tras 7 días y 7 noches, sumidos en un silencio denso como la misma tierra, un silencio que era a la vez un acto de compasión y un presagio de la tormenta verbal que se avecinaba a Job, finalmente abrió su boca. Pero no lo hizo para agradecer a sus amigos su compañía, ni para ofrecer una explicación. Lo hizo para maldecir el día en que fue concebido. Su voz, un susurro áspero que rasgaba el aire quieto, se convirtió en un torrente de lamento, un monólogo poético y desolador, que no se atrevía a maldecir a Dios, pero sí aniquilaba su propia existencia
en un acto de desesperación cósmica. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón, es concebido, clamó. Deseó que aquel día se convirtiera en tinieblas, que Dios no lo recordara más que una oscuridad perpetua lo reclamara. Anhelaba la inexistencia, el refugio del vientre materno, el sueño eterno de la muerte que se le había negado. ¿Por qué se daba luz al desdichado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué el que anhelaba la muerte más que los tesoros escondidos se veía forzado a continuar en un camino de agonía? Su lamento no era una pregunta teológica, sino un grito visceral de dolor. Pues lo que más temía me ha sobrevenido, y lo que más me espantaba me ha acontecido, concluyó. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación, tomando la palabra con la gravedad que le conferían su edad y su reputación. Elifaz el temanita respondió no con la dureza de un acusador, sino con el tono de un consejero sabio que se ve obligado a impartir una verdad dolorosa. Comenzó con delicadeza, casi pidiendo permiso para hablar, reconociendo el inmenso dolor de Job. Pero su compasión estaba firmemente anclada en una teología inflexible, la doctrina de la retribución divina. Recapacita ahora, le instó suavemente, qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Para Elifaz la ecuación era simple y universal. Los que harán iniquidad y siembran injuria, eso mismo ciegan. El sufrimiento, por lo tanto, no podía ser aleatorio. Debía ser una consecuencia directa, aunque fuera de un pecado oculto, de una falta no confesada. Job, que había instruido a muchos, ahora debía aplicarse a sí mismo esa lección. Para reforzar su argumento, Elifaz relató una experiencia mística, una revelación que recibió en el silencio de la noche. Un espíritu se deslizó ante mi rostro e hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, describió con solemnidad. Se detuvo, pero yo no reconocí su apariencia. Una imagen estaba delante de mis ojos, y oí una voz que decía, será el hombre más justo que Dios, será el varón más limpio que el que lo hizo. El mensaje de esta visión era claro ante la santidad absoluta de Dios. Ningún mortal es verdaderamente puro. La aflicción de Job, por tanto, no debía ser vista como una injusticia, sino como la disciplina correctiva de un Dios, que es infinitamente más sabio y justo que cualquier ser humano. Las palabras de Elifaz, concebidas como un bálsamo de sabiduría teológica, cayeron sobre el alma herida de Job, como sal en una herida abierta. La respuesta de Job estuvo cargada de una amargura nacida de la traición. No se sintió consolado, sino juzgado y abandonado por aquellos que habían venido a ofrecerle piedad. Oh, si pesasen al justo mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en la balanza, exclamó defendiendo la legitimidad de su lamento. Dirigió entonces su decepción hacia sus amigos, utilizando una poderosa metáfora del desierto. Mis hermanos me han engañado como un torrente, pasan como corrientes de aguas que se desvanecen. Los comparó con los arroyos estacionales que prometen agua al viajero sediento, pero que en el calor del verano se secan, dejando solo un lecho de arena y desilusión. Así eran sus amigos, fuentes de consuelo prometido, que en la hora de su mayor necesidad le ofrecían solo el polvo de una teología vacía y cruel. Su dolor, insistía, no era una simple queja, sino una agonía insoportable que lo llevaba a desear que Dios simplemente lo aplastara y terminara con su sufrimiento. Desafió a sus amigos a que le mostraran su pecado, a que le señalaran la falta que merecía tal castigo. Y al no encontrar respuesta en ellos, levantó su voz hacia el cielo, iniciando un diálogo directo y audaz con su Creador, a quien ahora veía como su atormentador. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Preguntó, transformando un salmo de alabanza en una queja por la vigilancia incesante y opresiva de Dios. Entonces Bildad el suita tomó la palabra. Si Elifaz había sido cauteloso, Bildad fue directo y cortante. Descartó el lamento de Job como palabras impetuosas y defendió la justicia de Dios con una ferocidad inflexible.
¿Acaso pervierte Dios el derecho o pervierte el Todopoderoso la justicia?, preguntó retóricamente. Y luego, con una crueldad que nacía de su certeza dogmática, aplicó esta lógica directamente a la tragedia más dolorosa de Job. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Para Bildad no había misterio, los hijos de Job habían muerto porque eran pecadores. La única esperanza para Job era buscar a Dios, arrepentirse y suplicar misericordia. Si era verdaderamente limpio y recto, argumentaba Bildad, Dios restauraría su fortuna. Para respaldar su teología no recurrió a visiones místicas, sino a la autoridad de la tradición, a la sabiduría de las generaciones pasadas, porque nosotros somos de ayer. Y nada sabemos, afirmó instando a Job a consultar la sabiduría de los antiguos. Usó la metáfora del papiro y el junco, así como estas plantas no pueden crecer sin agua, y lodo, el impío no puede prosperar. Su final es inevitable. La conclusión de Bildad fue una reafirmación de su premisa. He aquí, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. El mensaje era inequívoco: si Job sufría, era porque de alguna manera no era perfecto. La respuesta de Job a Bildad reveló una nueva profundidad en su angustia. Ya no se centraba en la traición de sus amigos, sino en la aterradora disparidad de poder entre él y Dios. Reconoció la premisa de Bildad, pero la llevó a una conclusión aterradora. Ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios?, admitió. Si entrara en un litigio con el Todopoderoso, no podría responder a una de 1000 preguntas. Describió el poder de Dios con imágenes cósmicas y sobrecogedoras. Él arranca los montes, sacude la tierra de su lugar, manda al sol que no salga. Ante un poder tan absoluto, ¿qué posibilidades tenía un simple mortal de defender su inocencia? Un juicio justo era imposible. Aunque yo fuese justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez, se lamentó. Dios, en su poder inescrutable, se había convertido en un adversario invencible, un juez que era también el fiscal y el verdugo. Es en este punto de desesperación legal que Job expresó por primera vez uno de los anhelos más profundos de su historia, el deseo de un mediador. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Se quejó anhelando una tercera parte, un intermediario imparcial, que pudiera crear un campo de juego nivelado para que él pudiera presentar su caso sin ser aplastado por el terror de la majestad divina. Su sufrimiento ya no era solo físico, sino existencial. Era la agonía de un hombre inocente, atrapado en un sistema judicial cósmico donde no tenía ninguna posibilidad de ganar. Zofar de Namat, el tercero de los amigos, habló con la furia de un hombre cuya paciencia se había agotado. Era el más dogmático de los tres y no mostró ni la delicadeza de Elifaz ni el tradicionalismo de Bildad. Su discurso fue un ataque frontal y despectivo. Acusó a Job de ser un charlatán, un hombre de palabrería que creía que su propia verbosidad lo justificaría. «Oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo?», exclamó, convencido de que una palabra de Dios expondría la verdadera magnitud de la culpa de Job. Zofar afirmó que la sabiduría de Dios era inescrutable, más alta que los cielos y más profunda que el Seol. Y luego, con una presunción asombrosa, declaró que Job ni siquiera conocía la mitad de la historia. El castigo que estaba recibiendo, por severo que pareciera, era en realidad menor de lo que su iniquidad merecía. Sabe, por tanto, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece, le espetó, transformando la teología de la retribución en un instrumento de tortura psicológica. Para Zofar no había lugar para la duda o el misterio. El caso estaba cerrado. Job era un gran pecador, y su única opción era arrepentirse de la maldad que Zofar estaba seguro de que escondía en su corazón. Su discurso marcó el final de la primera ronda de diálogos, dejando a Job completamente rodeado por un muro de acusaciones inflexibles. Habiendo escuchado a sus tres acusadores, Job respondió con un sarcasmo mordaz nacido de su aislamiento. «Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría», dijo, ridiculizando su presunción. Rechazó sus argumentos en bloque, afirmando que él también poseía entendimiento,
y que las perogrulladas que repetían eran de conocimiento común. Pero ellos, en su afán de defender a Dios, se habían convertido en mentirosos enfraguadores de mentiras y médicos nulos que aplicaban remedios inútiles a una herida que no comprendían. Su lealtad a Dios, según Job, era una farsa deshonesta. Y en ese momento Job hizo un giro decisivo. Dejó de debatir con sus amigos a quienes consideraba una causa perdida y dirigió todo su ser hacia el único interlocutor que importaba a Dios mismo. Declaró su intención de presentar su caso directamente ante el Todopoderoso, de defender sus caminos en su misma presencia. Y entonces, en medio de su dolor y su desafío, pronunció una de las declaraciones de fe más extraordinarias y paradójicas de toda la literatura. Con una confianza que parecía nacer de la misma desesperación, declaró su lealtad última, una fe que trascendía la vida y la muerte. He aquí, aunque Él me matare en Él, esperaré. Era una afirmación asombrosa incluso. Si el veredicto final de Dios fuera la muerte, Job seguiría confiando, seguiría creyendo que de alguna manera al final de todo encontraría vindicación en el mismo Dios que parecía estar destruyéndolo. El segundo ciclo de discursos comenzó con una intensidad renovada. Habiendo fracasado en su intento de llevar a Job al arrepentimiento con argumentos generales, los amigos se volvieron más específicos y gráficos en sus acusaciones. Ya no insinuaban, sino que describían con todo detalle el destino de los malvados, pintando un retrato en el que Job por implicación encajaba perfectamente. Elifaz abandonó toda pretensión de gentileza y describió la vida del impío como un tormento constante. Todos sus días el malvado es atormentado de dolor, afirmó detallando cómo el terror lo asalta, cómo su prosperidad es efímera y cómo la oscuridad lo espera. Cada descripción era una flecha velada dirigida al corazón de Job. Bildad siguió su ejemplo describiendo cómo la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Pintó un cuadro sombrío de la existencia del pecador. Su confianza es una telaraña, es arrojado de la luz a las tinieblas, y su memoria perece de la tierra. La implicación era clara y brutal. La oscuridad que envolvía a Job era la prueba irrefutable de su maldad. El círculo de consuelo se había cerrado por completo, convirtiéndose en un tribunal de acusación donde los amigos actuaban como fiscales implacables. En medio de este asalto verbal intensificado, sintiéndose completamente abandonado por la humanidad, Job alcanzó un nuevo y asombroso clímax de fe. Primero lamentó su profunda soledad. Describió cómo sus hermanos, sus conocidos, sus parientes y hasta sus siervos se habían alejado de él. Su esposa encontraba su aliento repulsivo. Los niños pequeños se burlaban de él. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, se lamentó, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Estaba completamente solo, un náufrago existencial en una isla de dolor. Fue precisamente en este abismo de aislamiento humano, cuando toda esperanza terrenal se había extinguido, que su fe dio un salto hacia lo trascendente. Su mirada se elevó por encima de su cuerpo en descomposición y de las ruinas de su vida hacia una certeza que desafiaba la muerte misma. Con una convicción que resonaría a través de milenios, proclamó: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Esta no era una esperanza vaga, sino una declaración de conocimiento. Creía que un Goel, un pariente redentor, un vindicador, se levantaría para defender su causa, y la vindicación iría más allá de la tumba. Y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Era una afirmación asombrosa de fe en una vida después de la muerte, y en un encuentro personal y vindicativo con Dios. Una esperanza que brillaba como una estrella solitaria en la noche más oscura de su alma. La tercera ronda de discursos fue más breve y fragmentada, una señal de que los argumentos de los amigos se estaban agotando aunque su hostilidad permanecía. Zófar, en su última intervención, repitió con vehemencia su tema favorito: el triunfo del malvado es breve, y su alegría dura solo un momento.
Describió con detalles gráficos cómo el pecador es castigado, cómo su comida se convierte en veneno en sus entrañas, y cómo vomitará las riquezas que ha tragado. Cada palabra era un martillazo en el yunque de la supuesta culpa de Job. Tras este último asalto y viendo que el diálogo no llevaba a ninguna parte, Job tomó la palabra para ofrecer su defensa final. Ya no se trataba de un lamento ni de una respuesta a un argumento específico. Era un monólogo solemne y majestuoso, un juramento de inocencia pronunciado ante el cielo y la tierra. En el capítulo 31, Job se puso a sí mismo bajo un juramento condicional, recorriendo una lista exhaustiva de posibles pecados y declarando su inocencia en cada uno. Juró que no había codiciado a ninguna virgen, que no había andado en la mentira, que había sido justo con sus siervos, que había cuidado del pobre, de la viuda y del huérfano. Juró que no había puesto su confianza en el oro, que no se había regocijado por la desgracia de sus enemigos, y que no había ocultado un pecado secreto por temor al qué dirán. Cada negación era un desafío. Si he hecho esto, que otro coma lo que yo siembre, y que mis descendientes sean desarraigados. Era el acto final de un hombre que, habiendo sido condenado por sus pares, apelaba a la Corte Suprema del Universo, presentando su vida como evidencia. Con este juramento, Job descansó su caso. El debate humano había terminado. Un silencio expectante cayó de nuevo sobre el montón de cenizas. Cuando las palabras de Job se extinguieron en el aire cargado de polvo, y sus 3 amigos derrotados y sin argumentos guardaron silencio, un nuevo actor irrumpió en la escena. Se trataba de Eliú, hijo de Baraquel. Busita, un hombre joven que había permanecido al margen, escuchando el largo debate con una paciencia que finalmente se había convertido en indignación. El fuego de la ira ardía en él. Por 2 razones se encendió contra Job: porque se justificaba a sí mismo en lugar de justificar a Dios, y se encendió contra sus 3 amigos, porque al no hallar qué responder, habían condenado a Job, sin refutarlo, dejando la justicia divina sin una defensa adecuada. Había esperado por respeto a sus mayores, a que la sabiduría de la edad hablara, pero solo había escuchado palabras vacías. Ahora, con el ímpetu de la juventud y la convicción de poseer una nueva perspectiva, Eliú tomó la palabra no como un consolador o un acusador, sino como un mensajero de una teología diferente. Eliú rechazó tanto el legalismo de los amigos como la autojustificación de Job. Presentó una tercera vía, una visión del sufrimiento que no era meramente punitiva, sino también pedagógica y preventiva. Dios argumentaba: Eliú habla al hombre de muchas maneras, a través de sueños y visiones, pero también a través del dolor. He aquí, en todas estas cosas Dios obra 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, declaró. El sufrimiento, por tanto, podía ser un megáfono divino, una advertencia severa pero misericordiosa, diseñada para detener a un hombre en su camino hacia el orgullo o la destrucción. El lecho de dolor podía convertirse en un aula y la angustia en un maestro. Dios usa la aflicción para quebrantar la soberbia humana, para abrir los oídos a la instrucción y para llevar al alma al arrepentimiento, no necesariamente por pecados pasados, sino por actitudes presentes que conducen a la ruina. La aflicción en la teología de Eliú no era la sentencia final de un juez, sino la intervención de un cirujano divino que hiere para sanar. Era una perspectiva que trascendía la simple ecuación de pecado-castigo, pero que aún afirmaba la soberanía y la justicia de Dios. Mientras Eliú todavía hablaba describiendo la grandeza de un Dios cuyos caminos son más altos que los del hombre, el cielo comenzó a oscurecerse. El aire se volvió pesado y eléctrico. Un viento comenzó a soplar no como la brisa del desierto, sino con una fuerza sobrenatural, levantando la arena y las cenizas, en un torbellino violento y rugiente. El debate humano, con todas sus complejidades y sus pasiones, fue silenciado abruptamente por una manifestación de poder puro y primordial. Y desde el corazón mismo de aquel torbellino, una voz resonó, una voz que no era la de ningún mortal, una voz que hizo temblar la tierra y estremecer el alma.
Era el Señor que finalmente había llegado para responder. Pero no llegó como un testigo en el juicio de Job, ni como un juez para dictar sentencia. Llegó como el creador del universo para poner en tela de juicio al interrogador. La voz se dirigió directamente a Job, ignorando a los amigos y a Eliú. Sus primeras palabras no fueron de consuelo ni de explicación, sino un desafío atronador que pulverizó la base misma de la queja de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Entonces la voz continuó: Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. Y así comenzó el interrogatorio divino, una serie de preguntas retóricas que no buscaban información, sino que estaban diseñadas para revelar la inmensa brecha entre la sabiduría del Creador y la comprensión de la criatura. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, preguntó el Señor. La pregunta era devastadora. Job, que había exigido una explicación del gobierno moral del universo, fue confrontado con su ausencia en el momento mismo de la creación. ¿Quién determinó las medidas del mundo? ¿Quién extendió sobre él el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular mientras las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? El Señor llevó a Job a un viaje vertiginoso a través del cosmos. Le preguntó si alguna vez había mandado a la mañana o si había entrado en los tesoros de la nieve y el granizo. Le interrogó sobre el camino de la luz y el lugar de las tinieblas, sobre las leyes que gobiernan las constelaciones como las Pléyades y Orión. Cada pregunta era un recordatorio de la vasta, compleja y misteriosa maquinaria del universo, un sistema que operaba a una escala inimaginable para Job, funcionando según leyes que él no había establecido, y para propósitos que no podía comprender. El Dios que hablaba desde el torbellino no era un simple rey moral, sino un artista cósmico de un poder y una sabiduría aterradores. El interrogatorio divino continuó cambiando su enfoque de la creación a la gobernanza del mundo natural y moral. Habiendo establecido la ignorancia de Job sobre el funcionamiento del cosmos, el Señor desafió directamente su crítica a la justicia divina. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú a ti?, preguntó la voz, exponiendo el núcleo del problema de Job. En su búsqueda de vindicación personal, Job se había acercado peligrosamente a condenar al juez de toda la tierra. Con una ironía majestuosa, Dios invitó a Job a asumir él mismo el trono del universo. Adórnate ahora de majestad y de altura, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo. El desafío era claro: si Job creía saber cómo impartir justicia mejor que Dios, debía demostrar que tenía el poder para hacerlo. Gobernar el universo no consistía simplemente en recompensar a los buenos y castigar a los malos, sino en manejar las complejidades del orgullo, el poder y el mal, de una manera que Job no podía ni empezar a concebir. Para ilustrar los límites del poder y la comprensión de Job, el Señor le presentó dos criaturas formidables, dos símbolos del caos indómito que existe en la creación: Behemoth y Leviatán. Describió a Behemoth, posiblemente un hipopótamo o una criatura mítica, como el principio de los caminos de Dios, una bestia de una fuerza inmensa con huesos como barras de bronce que se tumba a la sombra de los lotos imperturbable. Luego le presentó a Leviatán, el gran monstruo marino, una criatura de un terror absoluto. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?, preguntó Dios. La descripción de Leviatán es la de una fuerza de la naturaleza invencible. Sus escamas son como escudos apretados, de su boca salen llamaradas de fuego, su corazón es duro, como una piedra de molino. Causa terror a los poderosos y se ríe de las lanzas. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, concluyó el Señor. El punto era devastador. Si Job no podía controlar ni siquiera a una de las criaturas de Dios, si el poder caótico de Leviatán estaba más allá de su dominio, ¿con qué autoridad se atrevía a cuestionar la forma en que el creador de Leviatán
gobernaba el cosmos entero. Estas criaturas, que no servían a ningún propósito humano evidente, eran un testimonio de que el universo de Dios era más grande, más salvaje y más misterioso de lo que la teología ordenada de Job y sus amigos podía contener. La teofanía, la manifestación directa de Dios, tuvo un efecto demoledor y transformador en Job. Después del primer gran discurso de Dios sobre las maravillas de la creación, Job, abrumado, ofreció su primera respuesta. Fue una respuesta breve, humilde, el primer paso de su capitulación. Ya no había desafío en su voz, solo el reconocimiento de su propia insignificancia ante la majestad que acababa de presenciar. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé?», dijo con la voz apenas audible por encima del viento que amainaba. «Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar». Job se rindió. Reconoció que se había adentrado en un territorio que estaba más allá de su competencia. Su silencio fue una confesión de que sus palabras, sus demandas de justicia y sus quejas habían sido inadecuadas. Pero fue después del segundo discurso de Dios, el desafío sobre el gobierno del universo y la descripción de Behemoth y Leviatán, cuando la transformación de Job se completó. Su capitulación final no fue simplemente un acto de sumisión ante un poder superior, sino un momento de profunda revelación y arrepentimiento. «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti», comenzó aceptando plenamente la soberanía de Dios. Luego, citando la propia pregunta inicial de Dios, confesó su error fundamental. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Admitió su ignorancia, y entonces pronunció las palabras que revelan el corazón de su transformación, el paso de un conocimiento teórico a una experiencia personal y viva. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Antes Dios era un concepto, una doctrina, un ser del que había oído hablar. Ahora, después del torbellino, Dios era una realidad abrumadora y presente. Esta visión, esta experiencia directa de la santidad y la majestad de Dios, lo cambió todo. Ya no necesitaba respuestas porque había encontrado a la persona que estaba detrás de las preguntas. Su viaje concluyó con un acto final de humildad. «Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». No se arrepintió de los pecados que sus amigos le imputaban, sino de su orgullo, de su presunción, al exigir que el arquitecto del cosmos se explicara en términos humanos. Se arrepintió no por ser un pecador, sino por ser una criatura que había olvidado su lugar ante el Creador. Una vez que Job se hubo rendido en polvo y ceniza, no en una admisión de culpa, sino en un acto de adoración ante el misterio, la voz del torbellino se dirigió a Elifaz de Temán. La atención divina que había estado centrada por completo en Job, ahora se volvía hacia los 3 amigos, y la atmósfera cambió de la majestuosidad cósmica a la de un juicio severo y personal. «Mi ira se encendió contra ti, y tus 2 compañeros», declaró el Señor con una autoridad inapelable, «porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job». Esta declaración fue una inversión asombrosa, una paradoja divina que sacudió los cimientos de su teología. Job, con sus preguntas audaces, sus quejas amargas y sus desafíos al borde de la blasfemia, había hablado correctamente de Dios. Los amigos, con su defensa ortodoxa, su lógica impecable y sus firmes afirmaciones de la justicia divina, habían hablado erróneamente. ¿Cómo era posible? Porque Job en su agonía nunca abandonó la relación. Su lucha fue honesta, un compromiso brutal y sincero con el Dios, en quien creía aunque no lo comprendiera. Los amigos, por otro lado, no defendían a Dios, sino a un sistema, a un ídolo teológico de su propia construcción, un Dios predecible y manejable, cuya justicia podía ser reducida a una simple fórmula. Habían sacrificado la compasión en el altar de la coherencia doctrinal, y al hacerlo habían desfigurado el verdadero carácter del Señor. La rectificación de su error requería un acto de profunda humildad. El Señor les ordenó tomar 7 becerros y 7 carneros,
un sacrificio de gran valor reservado para expiar pecados graves, e ir a su siervo Job para ofrecer un holocausto por ellos mismos. Pero la humillación no terminaba ahí. El perdón de Dios estaba condicionado a la intercesión del mismo hombre al que habían atormentado con sus acusaciones. Mi siervo Job orará por vosotros, continuó el Señor, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no hablasteis de mí, con rectitud como mi siervo Job. En un giro extraordinario de los acontecimientos, Job, el supuesto pecador, fue elevado al papel de mediador y sacerdote. Los 3 sabios de Oriente que habían venido como jueces, ahora debían buscar el favor de su víctima para encontrar el perdón de Dios. Y Job, en el acto final que demostró la autenticidad de su corazón restaurado, obedeció. Elifaz, Bildad y Zofar hicieron como el Señor les dijo, y Job oró por sus amigos. No hubo recriminación ni una pizca de os lo dije. Solo hubo gracia. En esa oración, Job liberó su propia amargura y encarnó la misma misericordia incomprensible que acababa de experimentar. Fue su victoria espiritual definitiva. Y la crónica sagrada vincula directamente este acto de perdón con la restauración de Job. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. La bendición de Dios no se derramó sobre Job cuando se arrepintió, ni siquiera cuando reconoció la soberanía de Dios, sino en el preciso momento en que extendió la gracia a quienes lo habían herido. Y la restauración que siguió no fue una simple devolución, sino una multiplicación abundante. El Señor aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, sus hermanos, hermanas, y todos los que lo habían conocido antes vinieron a él, comieron con él. En su casa se compadecieron de él, y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La comunidad que lo había rehuido ahora lo acogía de nuevo. Su riqueza material fue restaurada con una precisión matemática divina: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, exactamente el doble de lo que había poseído al principio. Y lo que fue borrado por la tragedia fue recreado con nueva vida. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas. Y en un detalle que subraya la ternura de esta restauración, la Escritura nombra a sus hijas algo inusual en las genealogías antiguas, destacando su belleza excepcional: Yemima, paloma, Cesia, canela, y Querén, japuc, frasco de cosmético. Y en un acto final de generosidad, Job les dio herencia entre sus hermanos, un gesto de amor y reconocimiento, que iba más allá de las costumbres de su tiempo. Después de esto, Job vivió 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Murió viejo y lleno de días, su vida un testimonio completo de la aflicción y la gracia. La historia de Job, por tanto, no concluye ofreciendo una respuesta simple a la pregunta de por qué sufren los justos. De hecho, desmantela todas las respuestas fáciles. La lección final no es una fórmula teológica, sino una profunda verdad relacional. La fe de los amigos, basada en un sistema transaccional de bendiciones y castigos, se revela como falsa y cruel. La verdadera fe, la fe de Job, es aquella que se aferra a Dios en medio de la oscuridad, que confía en el carácter del Creador incluso cuando sus acciones son inescrutables. La historia no justifica el sufrimiento, pero revela que la respuesta de Dios al sufrimiento no es una explicación, sino su presencia. Job anhelaba un juicio, una oportunidad para defender su caso. En su lugar recibió una teofanía, una manifestación de Dios mismo en un torbellino. Y en esa presencia sus preguntas no fueron respondidas, sino que se disolvieron. Dejó de necesitar saber por qué, porque había visto a quién. La lección fundamental es que la fe pura no busca beneficios ni exige explicaciones. Es la confianza incondicional en la soberanía y la bondad de un Dios que es demasiado grande para ser comprendido, un Dios que no puede ser contenido en las pequeñas cajas de nuestra lógica humana. Es la capacidad de adorar en medio de las cenizas, de bendecir el nombre que da y también quita,
y de encontrar en última instancia que conocer a Dios es una recompensa mucho mayor que todas las bendiciones que Él pueda otorgar. Desafío: viaje de fe de 7 días. Escribe en los comentarios, ¿en qué momento perseveraste en el sufrimiento como Job? Tu historia puede alentar a otros.